أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآل محمد الأئمة والمهديين وسلم تسليما. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mi querida hermana y compañera Tiffany. Alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh, dear Father. Dios te bendiga. Gracias por acompañarme. Muchas gracias por invitarme. Así que hoy pensé que sería importante que grabáramos esta especie de video respuesta o este video hablando sobre el tema de un aspecto particular del Testamento, debido al número de veces que este problema ha sido mencionado. Y el más reciente fue que recibí una carta de uno de los creyentes, un individuo que vive afuera, diciendo que sus padres o un familiar había debatido con él con respecto a la legitimidad de las afirmaciones que estamos haciendo en esta dawa, debido a algo que aparece en el testamento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Ahora, yo había pensado que esto ya había sido más o menos resuelto o que ya se había hablado de este asunto. Pero sin embargo, creo que sería beneficioso si hacemos esta especie de episodio que sea el acabose de todo este tema, la respuesta final, o que le permitamos a los creyentes que están mirando desde casa que tengan esta respuesta como un arma contra esta acusación que surge. Y surge todo el tiempo, no solo por parte de familiares, sino también de los eruditos de la religión. Y conforme la dawa se va difundiendo, más y más eruditos alrededor del mundo van a señalar este problema en particular. Así que básicamente el aspecto fundamental o el fundamento de nuestra dawa o nuestro llamado es esta idea de que existe este testamento y de que somos el único pueblo que se está aferrando al testamento del profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi. Nadie más está cumpliendo con este testamento, con sus deseos, su última voluntad que dejó para su nación, ¿verdad? Y creemos también que la salvación está ligada a la obediencia al profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi en todas las cosas y en llevar a cabo su último deseo, ¿verdad? O su último testamento, su testamento final. Y que al aferrarnos a él, creemos que no nos vamos a desviar, porque el profeta Muhammad, en su lecho de muerte, él dijo: déjenme darles algo que si ustedes se aferran a ello, nunca se extraviarán. Así que existe esta promesa divina que está atada a la obediencia al testamento, ¿verdad? O al seguir el último testamento del profeta. Eso significa que no te desviarás, ¿verdad? Sí. Ya hemos hablado de dónde está el testamento y es algo que tenemos en nuestro sitio web. Es algo que hemos estado difundiendo durante los últimos 10 años, 11 años, ¿sabes? En los que hemos estado hablando de eso una y otra vez. Y básicamente, el testamento del profeta consiste, es el testamento aparente que está en los libros de tradiciones. Y es este testamento aparente que consiste de los nombres de todos esos individuos que serán los sucesores del profeta Muhammad después de él, ¿verdad? Sí. Así que básicamente él llama a Ali ibn Abi Talib a que se acerque. Le dice, comienza a dictarle este testamento y le dice que lo escriba, ¿verdad? Y comienza a mencionar los nombres que son exclusivos para el príncipe de los creyentes, Ali ibn Abi Talib. Le dice a Ali ibn Abi Talib en el testamento que después de él habrá 12 imames y luego después de eso habrá 12 mahdis. Y luego él procede a nombrar los nombres de sus sucesores uno por uno. Sí. ¿Ok? Y le dice que tú, oh Ali, serás el primero de ellos, el primero de los 12 imames, el primero de mis sucesores, ¿verdad? Sí. Y luego le dice, y si la muerte se acerca a ti, ¿ok? Entonces se lo pasas a tu hijo Al-Hassan, y cuando la muerte se acerque a él se lo pasará a Al-Hussein. Y cuando la muerte se acerque a él se lo pasará a Ali Zayn al-Abidin. Y continúa así hasta que llegamos al Imam al-Mahdi alayhi salam, ¿verdad? Sí. Ahora, el Imam al-Mahdi, él representa al último imam de los 12 imames. ¿Ok? Y luego, después de él, sus sucesores son los Mahdis, ¿verdad? Ellos son seguidores del Imam al-Mahdi. Ellos son los discípulos del Imam al-Mahdi. Así es como se les llama, ¿verdad? Mahdis.
Así que los 12 Mehdis, dice aquí, dice que cuando la muerte llegue al Imam el-Mehdi, que se lo pase ¿a quién? A su hijo, su sucesor, el primero de los creyentes. Y él tiene 3 nombres. Y luego menciona los nombres de los primeros 3 Mehdis que vienen después del Imam el-Mehdi. Sí. ¿Okay? Y luego procede a decir Abdullah, Ahmed, y el tercero es al-Mehdi. Sí. Así que el problema, la shubha, la confusión que es invocada por los eruditos y por aquellos que no creen en nuestro reclamo, es esta pequeña expresión que dice muerte, ¿verdad? Cuando la muerte llegue a él. Sí, estoy familiarizada con esto. También me lo han preguntado. Sí. ¿Y qué es lo que respondes? Para mí parece obvio. Porque no es necesario que alguien haya fallecido para transmitirle su testamento a la siguiente persona. Existen muchos casos en la historia de la religión en los que alguien nombra a su sucesor y ambos están presentes en el mundo al mismo tiempo. Por ejemplo, Moisés nombró a su sucesor a Aarón, y Aarón incluso actuó como un guía para la gente cuando Moisés se ausentó. Y hay otros casos, como el de Jesús, quien designó a Simón Pedro como su sucesor, y ambos estaban vivos y presentes al mismo tiempo. Así que esto no necesariamente significa que el Imam al-Mahdi haya fallecido o ya no esté con nosotros. Así que yo creo que el problema que ellos están tratando de señalar cuando hablan de esta confusión no es que a la hora de la designación ambos estén vivos. Pienso que no hay duda de eso, en el sentido de que, obviamente, sería necesario que él esté vivo cuando nombre a su sucesor. Y el profeta Mohammed, sallallahu alaihi wa alihi, él está en su lecho de muerte, así que todavía vive, ¿verdad? Mientras está mencionando quién será su sucesor. Y él ya ha hecho referencia a ese hecho en muchas ocasiones después de eso, que su sucesor será Ali ibn Abi Talib alayhi salam. Hay muchísimas narraciones y hadices donde el profeta Mohammed, en varias ocasiones, ¿verdad?, le dice a la nación musulmana que su sucesor es Ali ibn Abi Talib. Y esto comienza justo después del Isra wal Miraj, cuando se le informa, de hecho, de que Ali ibn Abi Talib es un sucesor en el viaje nocturno. Y él hace lo mismo en Qadir Hum y hace lo mismo en otras ocasiones. Lo hace en privado, lo hace en público. Él menciona a Ali ibn Abi Talib y enfatiza esto muchas veces. Pero la declaración final, por así decirlo, ¿verdad?, es cuando él pone en papel su testamento final, ¿verdad? Sus últimos deseos, ¿verdad? Su testamento. El problema entonces que ellos traen es que el Imam al-Mehdi alayhi salam sería necesario que él muera antes de que el siguiente Mehdi tome las riendas, ¿ok? Así que entonces ellos caminan con nosotros. Ellos dicen, ok, estamos de acuerdo en que el profeta Muhammad sallallahu alaihi wa alihi habría tenido que escribir un testamento. Estamos de acuerdo con eso. Y los shias duodecimanos dirían, estamos de acuerdo en que los 12 imames son sucesores legítimos del profeta Mohammed, de acuerdo con ustedes en eso. Y ellos incluso, algunos de ellos, incluso llegarán tan lejos como para decir que este es un testamento legítimo. Creemos en los 12 imames y también creemos en los 12 Mehdis, porque está escrito ahí que después habrá Mehdis. Y lo tenemos en nuestras narraciones, es decir, en las narraciones shias. Muchas narraciones donde los Ahlul Bayt alayhim salam hablan acerca de estos Mehdis que son sucesores después de los imames. Nuestro problema con ustedes es que ustedes están afirmando que Ahmed al-Hassan alayhi salam vino y fue designado por el Imam al-Mehdi, y tú estás reclamando que fuiste designado por el Imam al-Mehdi, y tú estás afuera y estás activo y estás hablando en el nombre de la da'wah, y estás al frente de la gente, y tú estás reclamando que tienes algún tipo de infalibilidad. Pero eso requeriría que el Imam al-Mehdi hubiera muerto, porque dice, cuando la muerte se acerque a él, entonces lo designas, ¿ok? Así que eso significa, ¿ok?, que el Imam al-Mehdi habría tenido que hacer todas las cosas que esperamos que el Imam al-Mehdi haga. Lo menos que puede hacer es salir en público y que todos reconozcamos quién es. Y cuando él muera, ¿verdad?,
entonces puedes venir y puedes reclamar el testamento. Y Ahmed al-Hassan alayhi salam puede venir y puede reclamar el testamento. Pero para nosotros, el Imam al-Mahdi vino y él simplemente entró en ocultación y no ha hecho las cosas que se supone que va a hacer. Y luego ustedes están diciendo que ahora Ahmed al-Hassan alayhi salam se convirtió en un hujja sobre la gente y ahora tú eres un hujja sobre la gente o una prueba sobre la gente. Eso significa que el testamento fue activado y se validó y se legitimó y el pase ocurrió. ¿Verdad? Pasó ahora de la época del Imam al-Mahdi a la época de Ahmed al-Hassan a tu época. Así que este es el problema que ellos tienen. La clave para resolver y entender esto es en el versículo del Corán en el que Allah subhanahu wa ta'ala dice, Él dice, y en verdad, cuando Dios le dijo a Jesús, voy a hacer que mueras y voy a elevarte hacia mí y voy a purificarte de aquellos que no han creído. ¿Verdad? Hasta el final del versículo. Esta es la llave, porque la expresión hacer que mueras es la misma expresión que tenemos en el testamento. Existen diferentes palabras, diferentes términos en la lengua árabe que pueden significar muerte. Tienes maut, ¿ok? Tienes qatl, ¿cierto? Y tienes wafat. Estas son tres palabras diferentes, ¿verdad? Todas ellas significan muerte. Tienes maut, que significa, ¿sabes? Simplemente morir. Y usualmente significa una muerte normal, como que una persona se muere. Por ejemplo, como que una persona se muere, por ejemplo, en su lecho de muerte, o muere de una enfermedad particular o de un mal en particular. Tienes también la palabra qatl, que significa ser asesinado o ser matado. Esto podría significar alguien que es un mártir, que murió, por ejemplo, en una guerra, en una batalla o en algo así. Y es por eso que el Corán, en otro versículo, le propone la pregunta a los creyentes y dice, ¿sabes? Que si el profeta Mohammed hubiera de morir o ser asesinado, ¿verdad? Da ambas opciones como para indicar que ambas de ellas son posibilidades válidas, ¿verdad? Entonces, pero encontramos que cuando se trata de Jesús, no está usando la palabra maut, no está usando la palabra qatl, no está utilizando ninguna de esas palabras. No está diciendo, Jesús, si eres asesinado, o recuerda cuando Dios dijo a Jesús, voy a asesinarte, o a causar que te asesinen, o a causar que mueras en el sentido de maut. No dice eso. Utiliza esta otra palabra, que es wafat. Wafat significa literalmente fallecer, ¿ok? Fallecer, irse. Y es interesante porque es esa palabra y no las otras dos palabras la que está presente en el testamento. Y es interesante porque para los musulmanes sunis y para los musulmanes shia, e incluso para los cristianos, ¿ok? A pesar de que los cristianos creen que Jesús murió en la cruz, ellos creen que no fue una verdadera muerte, que Jesús conquistó la muerte, que resucitó de entre los muertos. La muerte no tiene poder sobre Jesús, ¿verdad? Y los musulmanes, ellos creen que Él ni siquiera fue crucificado para empezar, que fue una ilusión, que fue otra cosa lo que ocurrió, que en realidad Jesús está preservado y que está vivo, ¿ok? Así que otra cosa ocurrió con Jesús. Esta wafat no significa su muerte literal en la cruz, sino lo que significa es que Él pasa de la vida en este sentido físico, o esta existencia que tiene, o la presencia que tiene con sus discípulos en público, que Él se va, que está oculto ahora, que está velado de la mayoría de la gente o del resto de la gente, que esto es lo que ocurre, ¿verdad? Que no es una muerte y que justo ahora Él en realidad está vivo. Ellos creen que Él está vivo en su cuerpo físico y creen que va a volver. Y cuando venga, va a cumplir con todas esas cosas que no hizo durante su vida. Y sin embargo, a pesar de que ellos creen que está vivo, y creen que no fue asesinado o crucificado,
Ellos creen que Él designó antes de ser velado, o antes de ser elevado, o antes de ser alzado, o antes de ser ocultado, o de entrar en ocultación. Ellos creen que Él designó a Simón Pedro como su sucesor, y ellos creen que esta es una designación válida. Así que el poder pasó de Jesús a Simón Pedro, incluso a pesar de que Jesús permanece vivo y todavía tiene deberes que cumplir. Exactamente, sí. Así que con este paralelismo está muy claro que lo que ocurre con Jesús y el Imam al-Mahdi es precisamente lo mismo. La palabra wafat, ¿verdad?, no significa según sus propios estándares. Eso es lo que ustedes creen. Así que si ese es el caso, entonces es muy viable y es un reclamo legítimo que estamos haciendo que también el Imam al-Mahdi alayhi salam, que vivió no hace 2000 años, sino hace cerca de 1200 años, cuando estaba siendo cazado por el gobierno abásida, quienes estaban buscando asesinarlo, quienes estaban buscando degollarlo y asesinarlo, creemos que este wafat ocurrió al Imam al-Mahdi también, y que Allah subhanahu wa ta'ala elevó al Imam al-Mahdi, que veló al Imam al-Mahdi, que lo hizo entrar en una ausencia, Sí. que preservó al Imam al-Mahdi justo como preservó a Jesús, como ellos creen en algunas narraciones que preservó al Hidr, incluso hasta esta época, y que preservó a otros profetas y mensajeros como Elías, por ejemplo, ¿verdad? Sí. O a Enoch, cuando fue elevado al cielo. Así que todos estos individuos, el wafat les ocurrió a ellos, ya sea que biológicamente, físicamente, hayan muerto o no. Sí. Y antes de que sus apariencias o su presencia comenzara a ser velada de la creación, ellos, cada uno de ellos, tuvo la oportunidad de nombrar a su sucesor. ¿Ok? Y el sucesor, entonces, salió hacia la gente y comenzó a establecer o a usar en contra de ellos como prueba el hecho de que habían sido designados por ese individuo. Así que el hijo de Enoch, el sucesor de Enoch, pudo salir. Obviamente no todas las personas habían sido testigos de la designación, así que él habría salido y habría dicho que mi padre, antes de morir o antes de ser elevado al cielo, me designó. Lo mismo con Simón Pedro. Él salió y viajó por las tierras y llegó hasta Roma, hacia gente que nunca conoció a Jesús, ni vio a Jesús, ni escuchó a Jesús. Y él les presentó el testamento de Jesús. Él les dijo, fui designado por Jesús, ¿verdad? ¿Jesús murió? No, Jesús no murió, ¿verdad? De acuerdo con estas tres religiones, ¿verdad? El Islam Sunni, el Islam Shia y el cristianismo. Él conquistó a la muerte. Él está vivo o fue elevado. Y en todos los casos, la designación del sucesor fue legítima. Porque wafat, este ser velados, esta muerte de entre la presencia de la gente se les acercó. Así que lo mismo es cierto con el Imam al-Mahdi alayhi salam. Lo mismo es cierto con Ahmed al-Hasan alayhi salam. Ahmed al-Hasan alayhi salam, él vino en 1999 y estuvo con la gente por un largo tiempo, muchos años. Lo que ocurrió es que buscaron matarlo. Sí. Buscaron asesinarlo de la misma manera en que buscaron asesinar y matar a Jesús, en la misma manera en que buscaron asesinar y matar al Imam al-Mahdi alayhi salam. ¿Ok? Sí. Así que lo que sucedió, Ahmed al-Hasan alayhi salam, él designó a su sucesor en el testamento y durante los últimos 10 años, 11 años, su sucesor ha estado en público hablando con la gente. Así que, ¿estamos diciendo que yo soy un hujja legítimo que está en el terreno? Sí, lo soy. ¿Es mi época de hablar? Absolutamente. Es mi época de hablar. ¿El testamento está activo? Está activo. ¿Yo fui nombrado? Fui nombrado. ¿Ocurrió wafat a Ahmed al-Hasan o al Imam al-Mahdi? Sí, absolutamente. ¿Significa eso que estén muertos? No. Eso no significa que estén muertos. Significa que están vivos, pero están velados justo ahora del público y ellos me han enviado. Y nosotros creemos que de la misma manera en que los musulmanes y los cristianos creen que Jesús va a retornar
retornar y va a cumplir con esas cosas que se supone que tenía que hacer, que no logró hacer durante su tiempo de vida, lo mismo ocurrirá con el Imam al-Mahdi, Mohammed ibn al-Hassan al-Askari alayhi salam. Y lo mismo con el Imam Ahmed al-Hassan el-Yamani. Sí. Muchas gracias por la aclaración. Creo que, como no hablante de árabe, esto es algo que nunca habría notado en el idioma. Y hay muchas personas como yo, que no son hablantes nativos de árabe, que no habrían notado esta importante distinción lingüística del wafat y su significado específico y cómo se conecta con la historia de Jesús y el testamento del profeta Mohammed. Sí, pienso que es realmente importante porque las versiones en inglés del Testamento, ¿verdad? Solamente dice si la muerte se acerca a él. Así que mucha gente puede ser engañada y pueden pensar, bueno, obviamente creemos que el Imam al-Mahdi sigue vivo. Incluso el mismo Abba Sadek está diciendo que el Imam al-Mahdi está vivo y que no murió. Así que ¿cómo podría ser que el Imam al-Mahdi ya haya designado a Ahmed al-Hassan y a Abba Sadek cuando la muerte ni siquiera ha llegado a él? Y la instrucción clara del profeta es que cuando la muerte se acerque a él, entonces designa. Sí. Así que ahora ya hemos clarificado y creo que hemos establecido la prueba definitiva sobre la gente. Creo que ya no podemos clarificar más. E inshallah, el barro ha sido eliminado y nadie se ha quedado con una excusa. Muchas gracias, Padre. Dios te bendiga. Muchas gracias, Tiffany.